Ya sea si eres una persona que cree en un ser que creó la existencia o no, se puede mirar en esta época de nuestra sociedad una falta de respeto hacia la idea de Dios. Y esto no es algo donde uno se debe de sorprender, porque en esta época hay muchas cosas ahora que vemos donde la gente le falta el respeto a todo, a muchas costumbres, las tradiciones, las creencias, las opiniones, y hacen sus videos de parodia o videos ridiculizando algún tema. Pero una de las cosas desde los inicios de la humanidad que los humanos han guardado sagrado es la idea de Dios. Pero ahora esta idea alrededor del mundo en muchos lugares ya no se guarda tan sagrado y se ridiculiza y se habla mal sobre la idea de un ser creador. Y muchos pueden odiar esta idea o se sienten incómodos, y a veces se puede entender por qué. Porque hay personas que formaron parte de una religión o grupo y vivieron experiencias muy traumáticas. Hay personas que dicen que no creen porque dicen que las preguntas que tienen nadie se las puede contestar, o no están de acuerdo con muchos puntos que hacen los líderes y personas religiosas, ya que chocan con el punto de vista de lógica que tienen de ciencia, y porque no pueden ser sentido de esta idea con la otra, por eso se alejan. Y este es un tema muy controversial y hay una variedad de factores por la cual alguien no estaría de acuerdo con la idea de que haya un creador, y hasta se dice que es mejor para la sociedad y para ser mejores personas individualmente no tener esta creencia. Pero ¿realmente sería el mundo mejor si la mayoría de personas no creen en Dios? Y creo que realmente esto empeoraría el mundo, porque un mundo que no cree en algún Dios tarde o temprano desarrolla problemas en varias áreas. Y una de las áreas es el estado mental. Creer en Dios trae una paz porque como se está creyendo en algo más grande y en un propósito que va más allá de nuestro entendimiento, trae una calma que todo va a estar bien. Y hay muchos estudios publicados que hablan de esto, que se han hecho, que hablan de que las personas que creen en un ser todopoderoso son más felices. En cambio, las personas no creyentes en esta idea suelen tener más problemas de depresión o de tristeza, ya que hay una dificultad para encontrarle sentido a la vida. Y cuando hay muchas personas en la sociedad que están tristes o deprimidos, esto no es bueno y puede afectar negativamente la sociedad. Y toda esta negatividad empieza con ellos mismos, ya que por estar en este estado negativo pueden dejar de cuidar su salud, pueden desarrollar problemas mentales, agarrar malos hábitos. Y cuando una persona no puede funcionar bien para hacer su trabajo o para apoyar su familia y a las personas más cercanas que los rodean, no van a poder cumplir con el papel de ser un buen papá o una mamá buena o hermano y hijo bueno, o esa amistad con la cual siempre puedes depender para todo, o un buen trabajador. Y cuando vemos esta situación desde una perspectiva más amplia, vemos que entre más personas haya así, afecta más esto a la sociedad. Y esto no es bueno. Y luego hay otros que se aguantan y tienen depresión, sienten una tristeza muy profunda por dentro en relación de si creer o no creer en un Dios, pero en el exterior hacen todo lo que tienen que hacer bien para cumplir con sus deberes, pero todos los días viven con esta negatividad en su interior, y muchos no saben cuánto tiempo van a poder aguantar así, y hay unos que deciden acabar con todo por los pensamientos negativos que tienen, donde la vida no les hace sentido para nada. Y esto es algo que yo puedo entender, ya que a mí me entraron unos pensamientos muy feos, muy negativos sobre la idea de Dios, y aunque no lo demostraba en el exterior, por dentro me estaba comiendo, pero me aguantaba. Y aunque yo tenía una base en la creencia de la idea de Dios, porque de niño fui católico, siempre había creído en Dios, hasta me acuerdo que de niño me imaginaba cómo iba a ser mi vida, pensaba en que un día me iba a convertir en un adulto, iba a conseguir un trabajo, me iba a enamorar de una mujer y que me iba a casar y tener hijos, y luego que me iba a ser viejito y que me iba a morir algún día de viejito, y luego que iba a ir al cielo con Dios. Hasta me acuerdo que platicaba con los otros niños de mi edad, mis amigos en ese entonces, y platicábamos de que cómo sería el cielo y cómo sería Dios. Y era algo que no me daba miedo a mí hablar de esto cuando era niño. Y de adolescente era yo muy bíblico. Me hice yo cristiano y aprendí muchas cosas así de la Biblia. Y luego a mis 20 años es cuando me comenzaron a surgir muchas preguntas de Dios que quizás ustedes también puedan tener, que voy a hablar con lujo de detalle más a fondo en el futuro, sobre varios temas muy controversiales para sacar las dudas que ustedes también puedan tener de ciertos temas y preguntas. Pero sí, por unos años andaba triste y confundido, ya que las ideas que tenía chocaban con otras ideas que se me presentaban, y a veces las mismas personas que tenían esta creencia en Dios no me apoyaban,
y me miraban raro por hacer ciertas preguntas y me sentía a veces como una persona mala por hacer ciertas preguntas cuando es normal hacer preguntas. Pero lo superé y ahora en esta época de mi vida creo en Dios de una manera lógica y descubrí que había respuestas hacia las preguntas que yo tenía. He platicado con amistades en estos últimos años que nunca tuvieron una creencia de niños en su hogar de Dios, ya que la manera en cómo crecieron nunca se hablaba de esto, nunca se les inculcaba esta idea y hablan de que les daba miedo pensar en hacerse viejos y que un día se murieran y esto los afectó de una manera negativa donde desde temprana edad desarrollaron un miedo hacia la posibilidad de la existencia de Dios. Ya como nunca se hablaba de esto, para ellos esto es un concepto, un punto de vista muy raro de ver la vida. Y claro, esto de lo que digo no es un punto para generalizar a todos, ya que hay personas que no creen en nada y pueden estar bien felices con esta idea y cumplen con sus deberes de la vida y alcanzan sus sueños y no les afecta de una manera negativa. Pero al oír y saber que hay personas que no crecieron en un ambiente donde creen en un Dios todopoderoso y oír su punto de vista y cómo les afectó su estado mental es algo que me llamó la atención porque me puse a pensar en el ambiente en el cual crecí, donde había diferentes religiones, eran algo similar ya que se basaban en la Biblia y creían todas en Dios, y en la cultura y la costumbre mexicana en la cual crecí se hace referencia a Dios diariamente en la forma de hablar. Por ejemplo, pueden usar frases como mañana voy a visitarte a tu casa si Dios quiere. O si alguien va a ir al trabajo o a la escuela o va a irse por un tiempo fuera de su hogar, se puede usar una frase como que Diosito te proteja y te cuide de toda maldad y que te vaya bien. O gracias a Dios por otro día más de vida. Y también hay personas que aunque no estaban así tan metidos en alguna religión o creencia, ellos mismos creían en un Dios y tenían esa costumbre, esa idea de hacerle referencia en la manera en la que se hablaba de esta idea también. Pero hay ambientes en la sociedad alrededor del mundo que no es así. Hay personas que no tienen la idea de algún ser creador de todo y se burlan de esta idea y dicen que esta idea es tonta, y me sorprende lo que puede ser común para unos, para otros es extraño. Y la perspectiva que estas amistades mías tienen es una perspectiva que no quisiera tener, ya que miro que esto realmente les afectó de una manera donde unos miran fríamente la vida o tienen la mentalidad en un estado triste, y es otro tipo de perspectiva de ver la vida que se nota, y creo que es algo muy importante para cada humano individualmente tener esa paz, ya que llega un momento donde muchos se hacen esta pregunta de que si existe o no existe Dios. Es algo que les puede afectar como humanos a muchos mentalmente de una manera negativa, y la idea de Dios trae paz y un sentido de estar más feliz, y cuando tienes esto puedes funcionar bien en tu vida y en la sociedad. Otra cosa es que cuando no se cree en Dios se baja la moralidad, y si vives en un ambiente donde la moralidad es más baja, hay más riesgo de crímenes, de pobreza, actividades ilegales, problemas de salud, hay más suciedad y polución, el deterioro del bienestar general. Y muchas personas ateas dicen, es mejor no creer en Dios porque las personas que no creen son más razonables. Y si hay más personas así, puede funcionar mejor la sociedad. Eso es lo que dicen. La cosa es que cuando las personas no tienen a un Dios para adorar, los humanos nos adoramos a nosotros mismos, donde nos enaltecemos y podemos caer en hábitos muy oscuros donde nos echamos a perder. Y así es como empieza la inmoralidad. Porque como humanos nos entregamos a los placeres de la carne, donde agarramos hábitos malos que nos enferman, y por eso hay muchos que gastan dinero en drogas, en alcohol, en apostar, en las mujeres, y gastan todo su dinero, y luego cuando tienen que hacer los pagos importantes como la renta, la luz, la agua, ya no tienen dinero y pierden todo y hasta su familia porque causan un ambiente muy inestable, y por eso hay familias que se separan, y estos hábitos a veces causan enfermedades mortales. Y por estas personas, por hacer hábitos muy malos, acaban a veces con su propia vida. Y este es el mensaje que muchos ateos quieren dar sin pensar en las consecuencias de lo que significa una sociedad sin Dios, donde piensan que la mayoría de las personas que se identifican como ateos o agnósticos, que van a ser todos acá muy intelectuales y pensar bien bajo las reglas de la sociedad, pero esto va a ser la minoría, ya que la mayoría van a entregarse hacia la inmoralidad. Y actualmente dentro de las universidades están estos debates. Me acuerdo que fui a una conferencia llamada La moralidad no existe, que tomó lugar en la universidad a la cual yo iba. Y el mensaje era que nosotros los humanos ponemos leyes para impedir cosas,
pero que la moralidad no existe y que no hay tal cosa como el bien y el mal. Y este tipo de gente y estos mensajes que están plantando ahorita alrededor del mundo son para confundir a las personas, y lo que antes era sentido común ahora se está cuestionando, y ya podemos ver parte de cómo se mira un mundo sin Dios, donde la gente pone toda su confianza en la ciencia, la tecnología, pero ya ni sabe qué es un hombre y qué es una mujer, donde cada quien ahora tiene su verdad, y hay protestas que a veces me pongo a pensar que no hace sentido por qué la gente está protestando tonterías y hacen locuras como tapar el camino simplemente para hacer su punto, ya que la verdad de ellos es superior a las demás, sin importar de que las demás personas necesitan que ir a trabajar. Quizás alguien tiene que pasar por ese camino porque es de vida o muerte y tienen que llevar a alguien al hospital que está en condición crítica. Entonces les hacen un mal a las personas porque su punto de vista es superior a los demás, y eso es un mundo salvaje y no suena como un mundo lógico, como dicen los ateos, que va a hacerse realidad si nos olvidamos de Dios. Pero como se está enseñando de que no existe ni el bien ni el mal y cada quien puede hacer lo que sea cuando quiera, por eso está pasando estas locuras, y un mundo sin Dios realmente da mucho miedo. Y la cosa es que la idea de Dios representa muchas características buenas. Las personas que creen en Dios generalmente tratan de portarse bien y hacer buenos actos, y hay muchas religiones alrededor del mundo que tienen creencias similares donde no toman alcohol, no hacen drogas, tratan de siempre de decir la verdad, no roban, no tienen relaciones íntimas hasta que se casan, tratan de tener pensamientos puros y no les hacen daño a los demás por maldad. Una persona que cree trata de hacer las cosas bien. Se puede equivocar y tomar malas decisiones porque somos humanos y nadie es perfecto, pero no es una persona mala. Ahora, hay personas y religiones que tienen un punto muy extremo de ver las cosas donde hacen maldades, y por eso hay gente que dice: yo conozco a personas según religiosas, pero hacen cosas malas. O fíjate que salió en las noticias que un líder de esta religión cometió esta barbaridad, o esta religión anda causando guerras y por eso no creo. Y estos son ejemplos de personas, de grupos dentro de esta creencia que están portándose mal. Este tipo de gente está en cualquier grupo, categoría en general, y eso no es una excusa para decir que es mejor no creer. Y por eso tengo que señalar estos extremos de personas que dicen creer en un ser todopoderoso, pero sus acciones causan problemas y causan pleitos y guerras y cometen crímenes, se aprovechan de las personas financieramente o físicamente y dicen que hacen todo esto en el nombre de su creador, o dicen ser de una manera pero se comportan de otra, y esto es el extremo. Y si usamos nuestro sentido común, si vemos que alguien así o un grupo que está causando problemas, se puede concluir que son falsos, porque la gente que representa lo que es Dios, la mayoría hace el bien, y si hacen mal, lo reconocen y tratan de ser mejor, a comparación de las personas religiosas locas que oímos en las noticias que dicen que nunca se equivocan, pero miramos que causan problemas en la sociedad, y esa es la diferencia. Y en una sociedad donde no hay personas religiosas locas, sino creyentes razonables, estables, esto es un ambiente más seguro para vivir que en un ambiente donde las personas no creen en un Dios. Llega un punto donde si no crees en nada, a la mayoría de las personas nada les va a importar y se van a entregar a sus deseos, y ahí vienen los problemas. Por eso muchos se autodestruyen. Y suena a como que estoy generalizando, pero simplemente estoy siendo lógico. Por ejemplo, si tú vives en un barrio donde todos son muy borrachos, la posibilidad de que tú también agarres ese vicio es muy alto. Aunque siempre hay excepciones, hay personas en este tipo de ambiente que no se involucran en esto, pero la mayoría agarraría ese vicio. Ahora, si estás en un ambiente donde todos son muy deportistas, muy enfocados en su salud y en sobresalir, en eso te vas a convertir. Claro, hay excepciones, pero la mayoría es la mayoría por costumbre dependiendo del lugar donde está. Es lo que siempre se ha dicho y se sabe. Si te juntas con amigos buenos, vas a ser bueno. Si tus amigos son chismosos, vas a ser chismoso. Por eso es mucho mejor para el mundo creer en un Dios, porque en un ambiente así, aunque sí va a haber momentos de inmoralidad y de malos actos, ya que somos humanos y no vamos a ser perfectos, es más seguro estar rodeado de gente así, donde están bajo una ley de creer en algo, que estar bajo la idea de que no hay nada y la moralidad al pasar el tiempo baje en calidad, porque como humanos le damos paso al placer, la violencia, las malas costumbres, características tóxicas donde
no va a haber algo que nos detenga porque nosotros vamos a seguir nuestra degeneración hasta que nos autodestruyamos. Pero cuando se cree en algo más allá de nosotros, como la idea de Dios en la sociedad, es cuando nos podemos anivelar en muchas áreas como humanos y es mejor para el mundo una sociedad con esta creencia. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.